Continuamos entonces con nuestro mensaje en la mañana de hoy, que se titula He aquí vuestro Dios, el Dios verdadero que llama a la adoración y al arrepentimiento. Y habíamos hecho la lectura de Deuteronomio 6, 4 al 5. Vamos a repetirla por si no quedó grabada. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Amén. Y hermanos, vivimos en una época donde muchos afirman creer en Dios, pero pocos conocen verdaderamente al Dios revelado de las Escrituras. Vivimos en un relativismo religioso que sostiene que todas las religiones conducen al mismo Dios. Un ecumenismo doctrinal que pretende unir la verdad con el error. Muchos hablan de un Dios sin santidad y sin justicia, e incluso un Cristo sin poder humano, sin poder divino, y solamente como un gran maestro, como un ser humano excepcional. Sin embargo, el primer artículo de los 39 artículos de la religión comienza afirmando la doctrina más fundamental de toda la fe cristiana. Y dice el artículo 39, el artículo 1 de los 39. Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes ni pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y conservador de todas las cosas. Y en la unidad de esta deidad existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no es una doctrina filosófica, es la revelación divina que parte de la porción bíblica que hemos leído al inicio de este mensaje. Y a partir de aquí vamos a tratar de que queden firmes en nuestro conocimiento tres grandes verdades. La primera es que hay un solo Dios vivo y verdadero. La segunda, que ese único Dios existe eternamente en tres personas. Y la tercera es conocer al Dios verdadero que nos llama al arrepentimiento, a la vida santa y a esperar la segunda venida de Cristo. El conocimiento del único Dios trino transforma completamente nuestras vidas, destruye toda idolatría y nos conduce únicamente a Jesucristo para salvación. Y entremos en el primer punto. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y aquí en Deuteronomio nos lo dice claritico. Oye Israel, y si lo parafraseamos diríamos, oye Iglesia de Cristo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación que comienza en la Escritura nos da una gran afirmación. Solo existe un Dios. No muchos, como algunos pretenden enseñar, o como muchas religiones politeístas quieren enseñarnos hoy día en este mundo. No existen distintos caminos hacia Dios. Solo existe un solo camino, y ese es Cristo. Y no existen diversidades o diversas verdades espirituales conforme al parecer de cada uno. Existe una sola verdad espiritual que es dada por la palabra de Dios, en la que nos muestra unas leyes, en la que nos muestra un camino a seguir y que no se contradice como algunos quisieran hacerlo parecer, manipulando versículos y textos. Esta verdad proclamada por Moisés lo hace en un momento en que el pueblo de Israel está lleno y rodeado de idolatría, no solo en pueblos externos, también dentro del mismo pueblo. Y hoy a la iglesia le está pasando lo mismo. Hoy a las congregaciones
no solo tiene idolatría externa dada por las falsas enseñanzas del mundo, por las falsas filosofías, sino que también ha permeado y ha traspasado los muros, puesto que la palabra se ha vuelto algo relativo para su estudio, para su aprendizaje. Entonces todas estas falsas doctrinas han llegado a la iglesia, han llegado a las congregaciones. Ya no es como hace casi 600 años, que se reveló por las imágenes de piedra, las tallas de madera, de yeso que fueron en su momento, o las reliquias, entre comillas, sagradas que aún todavía algunos quieren conservar. Hoy día los dioses externos han cambiado, pero siguen teniendo el mismo poder. El dinero, el éxito, la política, las ciencias humanas convertidas en una religión prácticamente, esas espiritualidades sin Cristo o con un Cristo filosófico y no un Cristo divino, incluso el mismo corazón de los seres humanos se ha vuelto un Dios. Pero el profeta Isaías nos declara algo muy cierto, que dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Y el apóstol Pablo, siglos después, va a volver a definir esta enseñanza en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, cuando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense, hermanos, que no tenemos más vía, no tenemos una vía media, no tenemos una vía alterna como otros quieren mostrar, no existen múltiples mediadores como dicen la iglesia romana, que está María, los apóstoles, los ángeles inclusive, o como muchas iglesias cristianas donde piensan que son los líderes religiosos los mediadores. No, incluso las mismas congregaciones no son mediadoras. ¿Por qué digo que no son mediadoras? Porque a veces pensamos que si no nos congregamos, el Señor no nos va a bendecir. Pero la congregación lo que implica es que compartamos con nuestros hermanos sus dificultades, compartamos sus alegrías, compartamos sobre todo la palabra y entre todos nos edifiquemos y entre todos nos fortalezcamos. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, no la iglesia a la que se va a buscar un show, a buscar un espectáculo, a buscar hacer amigos o cualquier cosa que el mundo nos quiera vender. Entonces, como ya no es del mundo, pero es la iglesia, entonces en ese caso sería bueno, no, porque estaríamos trayendo el mismo ídolo del mundo dentro de la congregación. Por eso es que la verdadera iglesia es la que es fiel a Jesucristo y es fiel a su palabra. Esa es la verdadera iglesia que debemos recibir. Por eso cualquier cosa que sea una forma de idolatría, aparte de las que ya hemos nombrado, como verdaderos creyentes de la palabra y de Cristo debemos rechazarla. Porque es que nuestra confianza debe ser férrea, debe ser fuerte en Cristo. Porque es que Cristo es quien destruye todo tipo de idolatrías. Porque cuando dejamos nuestra confianza en Él, entendemos que Él es absolutamente suficiente. No necesitamos más dioses mundanos externos, sino que necesitamos al único y verdadero Dios Trino. Y aquí tomamos el segundo punto, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como veíamos en el primer artículo, esta doctrina se afirma claramente. Y ahí entendemos dos cosas. La primera, que no estamos creyendo en tres dioses diferentes,
como en algún momento algunos teólogos, algunos que daban esta falsa enseñanza y que fueron condenados como idólatras y herejes, que mostraban que eran tres dioses diferentes, pero no, solamente tenemos un solo Dios que tienen una misma presencia, una sola esencia, que están en igualdad de condición, no que el Padre es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es mayor que Dios, no. Los tres están en la misma posición, en el mismo punto. Ambos son igualmente de coeternos, es decir, están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo momento, no como algunos llamados modalistas, es decir, dijeron que Dios tomaba una forma dependiendo del tiempo o el lugar. Entonces en un tiempo se mostraba como el Padre, en otro tiempo como el Hijo y en otro tiempo se está mostrando como Espíritu Santo. Esto es falso. Y son consubstanciales, es decir, son de la misma esencia. No son de esencias diferentes. No fue que Cristo primero fue hombre y luego se volvió Dios. No. Cristo siempre, desde la concepción del mundo, desde antes del principio de todos los tiempos, fue el mismo con el Padre. El Espíritu Santo siempre fue el mismo con el Padre y el Hijo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo nos manda a bautizar o realizar el orden del bautismo, nos dice que bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren qué tan claro el Señor lo deja, porque no dice bautícense en los nombres de. O sea, hay una gran diferencia. No dice bautícense en los nombres del Padre, en el nombre de, no, bautícense en un solo nombre, porque es una sola esencia divina que es Dios. No dice bautícenlos pues, cada uno aparte, no, en una sola. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún más, ahí el Señor está reafirmando que Dios es uno solo por su propia palabra. Tradicionalmente, nuestra iglesia, nuestra congregación, la Iglesia Anglicana Reformada, siempre ha confesado esta verdad junto con los credos apostólicos. Creo siempre recordamos que hace una exaltación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos muestra que son tres personas con igual tiempo de oración y nos muestra características propias de cada uno, pero nos dice que es un solo Dios verdadero. También por eso creemos en el credo niceno, en el credo de Atanasio, porque es que, hermanos, miren, si negamos la Trinidad, prácticamente estamos negando todo el Evangelio, estamos negando toda la palabra de Dios. Si sacamos al Padre, hemos sacado toda la Escritura, la verdad de la Escritura. Si sacamos al Hijo, sacamos todo el plan de salvación y acabamos con el alma de la Escritura, que nos muestra eso, que Cristo es uno, pendiente de su creación desde el principio hasta el final. Y si sacamos al Espíritu Santo, pues nos quedamos sin consuelo, porque entonces históricamente Cristo sí está en los cielos hace 2000, casi 300 años, 2100 años casi, y estaríamos solos. Entonces estaríamos viviendo de una religión falsa que no tiene ningún sustento, como muchas de las religiones antiguas que eran politeístas y dadas a los tiempos, al clima, al cultivo, etc. Por eso es que debemos siempre
rechazar firmemente cualquier doctrina que hable de un Dios unitario, que hable de un Dios que toma diferentes formas, una doctrina modalista como los muchos hermanos unidos que toman esta teoría, esta falsa doctrina, incluso de los mismos arrianos que decían que Cristo solamente era un hombre y que hoy vemos todavía por las calles muchos de ellos abrazando esta falsa doctrina. Por eso debemos rechazarlos de tajo. Lo mismo que rechazar esos movimientos donde digan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, que lo que es una forma de actuar, de vivir. Esa doctrina también debemos rechazarla de tajo. Y debemos rechazar ante todo cualquier ecumenismo que sacrifique la verdad del Evangelio, que nos muestre cualquier cosa que esté fuera de la palabra de Dios, debemos rechazarlo de tajo. Porque es que la verdadera unidad de la iglesia solo está cuando se vive en la palabra de Dios. Si se vive con otro, si decimos que es que la tradición es más importante que la palabra, falso. Si decimos que es que la tradición es lo que se mantiene y lo que no ya, falso. Es la palabra de Dios la que reúne a su iglesia. Es la palabra de Dios lo que uno no podemos quitar de en medio de la iglesia. Podemos quitar las vestiduras, podemos quitar los cuellos, quitar las velas, podemos quitar muchas cosas de la enseñanza del servicio dominical, del servicio diario, pero nunca podremos quitar la palabra, porque es que sobre la palabra es que se edifica todo. Por eso es que el Señor en Juan 17:17 nos recuerda y nos dice que Él oró por nosotros y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque solo la palabra es verdadera. Por eso no puede existir unidad sin la palabra. Por eso es que muchas de las sectas que hemos nombrado hoy buscan modificar la escritura para que sus falsas ideas concuerden con lo que ellos promulgan y con lo que ellos enseñan. Por eso es que el Dios verdadero nos llama al arrepentimiento y a vivir una vida de santidad. Por eso es que conocer al verdadero Dios nunca no solo es aprender. No estamos diciendo que sea malo aprender. Eso no es malo, es bueno. Es bueno porque nos ayuda a evitar errores doctrinales, tanto a los hermanos en la congregación como al mismo ministro. Sirve para que los hermanos puedan corregir al ministro si se equivoca, porque somos humanos. Pero no podemos quedarnos solo en ese punto, sino que también la palabra nos transforme, nos convierta cada día. De nada saco yo con querer servir a otros si la palabra de Dios no hace mella en mi vida. ¿Qué ejemplo sería? ¿Qué ejemplo sería si los hermanos aprenden la palabra de la primera coma hasta la última? Magnífico, pero no se ve reflejado en sus vidas. No son ejemplo para los que están afuera. El cambiar la vida de acuerdo a lo que nos dice la Escritura produce una luz que otros van a ver, que tal vez nosotros no vamos a percibir, pero que va a mostrar a otros, y esos otros van a querer venir al Señor. Porque nuestra vida debe ser eso, un evangelio vivo, un evangelio constante, donde vayamos seamos sal, donde vayamos seamos luz. Y esa vida espiritual nos conduce a la santidad.
Cuando Isaías contempla al Señor, ¿qué dice? ¡Ay de mí! Porque la santidad del Señor es perfecta. Debemos buscar alcanzar aunque sea lo mínimo de esa santidad. Cuando el apóstol Pedro ve la gloria del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando la santidad de la Escritura se muestra en nuestras vidas, el que está en pecado tiene dos opciones: o se aleja de nosotros porque no soporta, o reconoce su pecado y quiere venir con nosotros a alabar a Dios. Por eso el verdadero conocimiento de Dios, que produce primeramente arrepentimiento, segundo fe, porque confiamos en sus promesas, tercero nos produce obediencia a su palabra, y como cuarto y último, pero no menos importante, nos da santidad, hace que nuestra vida cambie y se empiece a santificar. Por eso es que no nos basta decir, ay sí, yo creo en Dios, porque hermanos, les voy a decir algo, los demonios también creen, pero no solo porque creen, conocen y entienden la bondad y la dignidad de Dios y tiemblan ante su presencia. Y nosotros somos peores que los demonios. Decimos que creemos en Dios, pero nos comportamos como cualquier humano sin Dios ni ley. No, la Escritura nos dice que debemos de verdad arrepentirnos, que debemos nacer de nuevo y debemos vivir para glorificar a Dios. Por eso es que todo esto nos apunta hacia algo muy importante. No solo es la vida eterna, sino también nos apunta a que Cristo volverá una segunda vez. Nos apunta a que debemos estar preparados para esa segunda venida. Porque cuando Él vuelva por segunda vez, ya no vendrá como un niño débil, en un pesebre, en dificultades económicas, en dificultades sociales, sino que vendrá como un rey con justicia, como un juez, para aplicar esa justicia, y que tendrá todo el poder y la gloria por la cual en su primera vez Él renunció para amistarnos nuevamente con Dios. Por eso es que Tito nos recuerda que debemos aguardar la esperanza y la bienaventurada manifestación de esa gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como creyentes, pues no debemos amar este mundo. Sí debemos bregar a esparcir la luz de Cristo por el mundo, pero no amarlo. No debemos que nuestro interés en la vida sea acumular riquezas. Qué bueno si el Señor nos bendice, magnífico, pero ese es nuestro fin. Ese no es nuestro fin. Esas riquezas las podemos utilizar para la expansión del reino de Dios y el Señor igual lo va a recompensar. O podemos vivir tranquilamente con lo que el Señor nos da todos los días, lo necesario para vivir, pero igual seguimos glorificando a Dios. Pero no como la hace la mayoría de personas que buscan. Miren cuántos hombres que han vivido de manera ilegal, en riqueza y opulencia, han muerto y que han llevado solo sus obras, solo lo que hicieron. Y eso es lo que se le va a presentar al Señor. No debemos negociar la verdad del Evangelio. El Evangelio es uno solo, es único, es irrepetible. Es un mensaje que no tiene cambio, que nos dice, ¿estamos destituidos de la gloria de Dios? Sí. ¿Tenemos un solo camino para llegar y amistarnos con Dios? Sí. ¿Y ese camino es Cristo? Sí. Esa es la verdad del Evangelio. Y que el Evangelio sirve para cambiar nuestras vidas. No es un Evangelio que se adapte a la cultura. Hoy, por ejemplo,
Vemos muchas congregaciones aún históricas que se han adaptado a las ideologías del mundo y han abandonado la verdadera palabra. Por eso es que nosotros somos peregrinos en este mundo, porque nuestra verdadera ciudadanía es el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso es que como iglesia debemos mantener la pureza doctrinal. En el momento en que veamos que la iglesia se está perdiendo, que está cambiando su doctrina, tenemos todo el deber y la obligación de alzar la mano y decir, aquí se está cambiando la doctrina de Dios. No podemos negociar la verdad de la palabra por agradar al mundo. Porque es que la iglesia se nos volvió tan pequeña, ya no tenemos forma de sostener el templo, pues vendámoslo y reunámonos nuevamente en casas, pero mantengamos la solidez y la verdad de la palabra. No, es que no podemos hacer eso, entonces vamos a abrazar las doctrinas del mundo y permitamos que todo el mundo llegue aquí con tal de llenar. No, esa verdad es innegociable y solamente tenemos una enseñanza que dar y una predicación que dar, que solo es Cristo quien murió en la cruz por limpiar nuestros pecados y que solo es por Cristo en su resurrección que nos vuelve a amistar con el Padre y que solamente por Él podemos llegar al cielo, que no hay más. Familiarmente, ¿qué debemos hacer? Adorar diariamente a este Dios Trino. ¿Por medio de qué? Del estudio de familia, de las escrituras, de la oración juntos, de que nuestros hijos sean criados y crezcan en el temor y en el amor de Dios. Y como creyentes que debemos hacer cada uno de manera individual, examinar nuestro corazón, preguntarnos si existe algo, algún ídolo que esté ocupando nuestro corazón en este momento y que esté desplazando a Dios. Si realmente vivimos para Cristo y si realmente estamos esperando su regreso. Si en alguna de esas preguntas encontramos una negativa, pidamos perdón y volvámonos a reconciliar. Por eso, hermanos, ya para concluir, entonces, el primer artículo no es una declaración meramente histórica, sino que es una confesión viva de la iglesia de Cristo. Porque nos dice que debemos creer en un Dios vivo y verdadero, que está compuesto por tres partes, por tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que debemos creer únicamente en Jesucristo, que es el único Salvador y es el único mediador y la única cabeza de la iglesia. Por eso, hoy este mensaje nos llama también como todos a arrepentirnos de nuestros pecados, a que si hay algo de idolatría en nuestros corazones la abandonemos y a que permanezcamos firmes frente a las falsas doctrinas y que busquemos vivir una vida de santidad, que esperemos vigilantes la gloriosa segunda venida de Cristo y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque te has revelado en las Sagradas Escrituras y nos has dado a conocer tu verdad en Jesucristo. Perdona nuestros pecados, fortalece nuestra fe y líbranos de toda idolatría, de las falsas doctrinas y de todo engaño que pretenda apartarnos de tu evangelio. Haz que tu palabra permanezca fiel a ti, proclamando y que proclamemos que Cristo es el único Salvador y la única cabeza de la iglesia visible. Concédenos vivir en santidad, preservar en la esperanza y esperar con gozo la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea todo honor, todo y gloria, juntamente con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.